tener en común el hermoso parque temático de Universal Studios en Orlando, Florida, con las monstruosas tuneladoras. Pequeños bombines que reposan sobre una pequeña tabla o enormes máquinas que hacen temblar la tierra y el mar cuando deciden moverse y demostrarnos todo su poder. Máquinas para movimiento de tierra o transporte de contenedores y las embarcaciones pesqueras. Dragadores para conservar la profundidad de los ríos y lagos. Trenes de aterrizaje y simuladores de helicópteros. Todos ellos, equipos pequeños, grandes y gigantescos, tienen su enorme fuerza proveniente de sus motores y cilindros accionados por una bomba y un conjunto de componentes que funcionan gracias a la acción del aceite hidráulico. Sean bienvenidos a un nuevo video de Apinmeca, aprendiendo ingeniería mecánica. Hoy conoceremos acerca del fabuloso mundo de la hidráulica. La hidráulica es una rama de la física que se encarga de estudiar el comportamiento de los líquidos en reposo y en movimiento. Se afirma que los griegos iniciaron con su uso en un principio con fines ornamentales o en algunos casos para cosas más útiles como instrumentos musicales como es el conocido hidráulos o el reloj de agua. Es Arquímedes quien contribuyó considerablemente con esta ciencia cuando se dio cuenta de la flotabilidad. Posteriormente hizo lo que se considera como la primera bomba de agua, que es el conocido tornillo de Arquímedes, que servía para elevar el agua de un río o lago hacia un depósito superior, aunque en realidad este sistema ya había sido utilizado siglos atrás en Asiria. Por estos tiempos también se inventó la rueda de agua, conocida también como noria. Entonces, podemos decir que la palabra hidráulica proviene del griego hidro, que significa agua, y aulos, que significa tubo. Entonces, cuando hablamos de hidráulica, nos referimos al agua circulando por tuberías. La hidráulica se divide en dos grandes familias, que son los sistemas hidrodinámicos, donde se aprovecha la energía cinética del agua, como por ejemplo en las turbinas de las centrales hidroeléctricas, donde se aprovecha la velocidad del agua para hacer girar una rueda turbina que después va a un generador para entregarnos electricidad. Y tenemos los sistemas hidrostáticos, que básicamente es el fluido encerrado. En estos sistemas se aprovecha la fuerza del fluido a través de la presión y no de la velocidad. A su vez, estos sistemas hidrostáticos se dividen en dos grandes familias, que son los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Decimos que un sistema es abierto cuando tenemos una bomba, una serie de actuadores o válvulas, y al salir el fluido regresa al tanque. En cambio, en un sistema cerrado es distinto. Tenemos una bomba que envía aceite a un motor, y del motor sale y regresa a la bomba. Estos son los circuitos cerrados, pero en la industria de la hidráulica es conocido como sistema hidrostático. Entonces, cuando nos referimos a sistemas hidrostáticos, nos referimos a este tipo de circuitos. Y sistemas abiertos, así. Por ejemplo, este es un circuito abierto. En la industria se usan diferentes tipos de energía, como la hidráulica, neumática, eléctrica y mecánica. En el caso de la hidráulica, para traccionamiento necesitamos un motor eléctrico o un motor de combustión, o puede ser de los acumuladores, en los cuales entra aceite a presión y pueden funcionar como una bomba. En el caso de la neumática también tenemos los motores eléctricos y de combustión, pero en este caso usamos tanques acumuladores, donde se almacena el aire comprimido dispuesto a salir para las válvulas. En la energía mecánica usamos también estos dos motores, pero además aprovechamos la energía elástica y también la fuerza por peso. Para la energía eléctrica usamos las redes y la batería. Las fuentes de energía renovable en realidad no son consideradas, ya que estas se encargan de suministrar las baterías y a la red. La hidráulica y la neumática necesitan tuberías y mangueras para fluir, pero son de distintas especificaciones técnicas. La energía eléctrica, como ya conocemos, el cable o el campo magnético, y en el caso de la energía mecánica son piezas propiamente dicho, palancas, ejes, ¿no? Manivelas. La hidráulica necesita líquidos para circular, la neumática aire, la energía eléctrica
los electrones que van a través de los cables o componentes, y en el caso de la energía mecánica, los cuerpos rígidos y elásticos. Cuando hablamos de densidad, hablamos de una relación entre potencia y volumen. Es decir, si en los 4 casos tengo una potencia, un equipo de 10 HP, el tamaño del equipo hidráulico será pequeño, el del neumático un poco más grande, el del eléctrico mucho más grande. Para la energía mecánica tenemos un componente pequeño, pero un poco más grande que el hidráulico. Entonces por eso decimos que la densidad de la energía hidráulica es grande, ya que tiene una relación potencia-volumen o fuerza-volumen bastante grande. La variación continua de parámetros. A esto nos referimos con variación continua de parámetros, aceleraciones, frenados, cosas así. Entonces la hidráulica es muy buena ya que usamos la presión y el caudal, con reguladores, válvulas reductoras, etc. La neumática también es buena, sin embargo, al trabajar con aire y ser este un fluido compresible, no logramos la exactitud que tenemos con la hidráulica. En el caso de la eléctrica es regular a buena dependiendo del sistema que se use. Por ejemplo, en un motor eléctrico, si yo quiero frenar, no tiene una respuesta inmediata, ¿no? Primero está girando, va bajando las velocidades por la inercia hasta que se frena. En el caso de la mecánica, digamos que es aceptablemente buena. Los 4 tipos de energía tienen movimientos lineales y rotatorios. Por ejemplo, en el caso de la neumática y la hidráulica tenemos cilindros y motores. Este es un motor de pistones radiales, que se usa bastante en la hidráulica. En la neumática el más conocido es el motor de vanes o de paletas. En la energía eléctrica también tenemos los motores convencionales, rotatorios, y los motores lineales. Y en la mecánica podemos tener una rueda de inercia, una rueda manivela, y el movimiento lineal son a través de piezas como esta. A continuación mostramos el flujo de energía en un sistema hidráulico. Inicialmente tenemos un motor eléctrico, un motor de combustión, o puede ser manual, como por ejemplo en la bomba de Arquímedes. Luego estos, a través de un acoplamiento mecánico, transmiten un giro a la bomba hidráulica. Esta envía aceite que pasa por una válvula y después a un actuador, que puede ser un motor o pistón, de acuerdo al tipo de accionamiento que deseemos. Por ejemplo, si vamos a elevar una carga o empujar algo, usaremos un cilindro. Si queremos una energía rotatoria, vamos a usar un motor. Por ejemplo, en esta bomba de pescado, donde el motor hidráulico que está en la parte superior hace girar un impulsor para absorber pescados. Pero entonces, si tengo energía mecánica acá y entrego energía mecánica, ¿para qué hacer todo esto? Que al final es un tema de gasto, tiempo y muchas otras cosas. Básicamente es por la versatilidad que tienen los sistemas hidráulicos. Como ya lo habíamos conversado, tienen una rápida respuesta. Por ejemplo, si yo pongo un motor eléctrico en esta bomba, ok, va a girar, pero voy a tener una única velocidad. Ahora, si lo hago trabajar con un variador, tendré las velocidades que quiera tal vez. Pero si por ahí a la bomba entra un componente que lo traba, nuestro motor se va a fundir, se va a quemar. Lo que no pasa con un motor hidráulico, en el cual las presiones alivian a través de otros componentes. Como ya lo habíamos mencionado, estas son las grandes razones por las que usamos sistemas hidráulicos. Las principales unidades con las que trabajamos en la hidráulica son la presión, que es una fuerza ejercida sobre un área o superficie. Las unidades irán de acuerdo al sistema con el que trabajemos. Cuando hablamos de caudal nos referimos al volumen que circula en un sistema por unidad de tiempo. Y de acuerdo al sistema también tendremos unidades. La potencia hidráulica es el producto de la presión y el caudal, dividido entre una constante que irá de acuerdo al sistema que utilicemos. La hidráulica se rige bajo 2 principios fundamentales, que es el principio de Pascal y el de Bernoulli. El de Pascal menciona que la presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del líquido y las paredes del recipiente. En esto no consideramos la presión por la altura del fluido. En el caso de Bernoulli se basa en la conservación de energía.
y nos menciona que la energía total en el punto 1, es decir, la suma de la energía potencial, cinética y la de presión, será la misma en el punto 2. Esto es para un fluido ideal. Esta forma de energía es expresada en metros. Ahora veamos algunas de sus aplicaciones. Por ejemplo, en maquinaria pesada lo usaremos para elevar la tolva de los camiones o para los implementos de la excavadora o de un jumbo. En la construcción lo usaremos para accionar las bombas de concreto o para hacer girar el tambor de las mezcladoras en los mixers. En la industria es usado, por ejemplo, para las inyectoras de plástico o en las prensas de reciclado. Acá vemos un carro mostrador de concentrado. Tenemos una unidad hidráulica que acciona el motor de perforación, el motor de giro de tornamesa y el de traslación del carro. Y también cilindros de elevación y de extensión. Acá lo vemos en una grúa de 110 toneladas usada para cambiar el cono de la chancadora. Un motor hidráulico para el apron feeder o para el spreader de la faja. Acá vemos una unidad hidráulica diseñada para el tendido de la faja. Tenemos en un filtro prensa o en un tanque agitador. También en algunos molinos para el inchy drive que sirve para cambiar los liners. También es usado en la agricultura y en los forestales. En la pesca también los tenemos para elevar las redes, para las bombas de pescado que entran en la red y absorben todo el pescado, o para los winches de anclas, por ejemplo. Lo usamos en dragadoras, para ríos y lagos, en la aeronáutica, para los trenes de aterrizaje o para simuladores de aviones. También están las tuneladoras, conocidas como topos. Estas enormes máquinas hacen los túneles para los trenes subterráneos, herramientas de alta presión, equipos compactos que llegan a los 700 bar, en este caso para elevar un contenedor de hidrocraqueador de 1300 toneladas. También tenemos a un Boger 288. Para que se den una idea de su tamaño, acá tenemos un tractor atrapado. Así como estos, hay innumerables aplicaciones de la hidráulica en la industria, que la verdad no podríamos describir todas porque son una infinidad. Como ventajas tenemos la facilidad de obtener grandes fuerzas y torques. Se puede obtener infinidad de fuerzas, ya sea variando las presiones o el área de los actuadores. Como ya lo explicamos anteriormente, también tienen un tamaño pequeño en relación a la fuerza o potencia entregada. El movimiento pueden realizarlo con cargas máximas desde el arranque. La exactitud del movimiento es una gran ventaja y lo logra con apoyo de reguladores y sensores, y sobre todo con el PLC cuando hablamos de válvulas proporcionales y las servoválvulas. Estos reguladores también le dan una velocidad variable al actuador. La reversibilidad es que el movimiento puede invertirse de manera instantánea sin necesidad de reducir progresivamente su velocidad como en otros casos. El bloqueo es un aspecto bastante importante. Por ejemplo, a diferencia de un motor eléctrico de combustión que sufriría daños en caso de sobrecargas, en el caso del hidráulico no se verá afectado, ya que el exceso se irá por las válvulas de presión. Este sistema es autolubricado, ¿no? Como ya se mencionó, trabaja con aceite y no hay necesidad de una lubricación externa. Como desventajas tenemos las altas pérdidas en forma de energía calorífica. Esto se debe a la viscosidad del aceite y la fricción en las tuberías. Es muy sensible a la contaminación. El 80% de las causas de los problemas hidráulicos son a raíz de una contaminación en el aceite. El ojo humano percibe partículas a partir de 40 micras, pero las que causan estos daños a los sistemas hidráulicos van de 1 a 10 micras, y son imperceptibles a nuestra vista. Son bastante dependientes de la temperatura, ya que la viscosidad del aceite variará si está más frío o caliente, y esto afectará a la correcta lubricación. Justamente por esto ocurren fugas internas, que es cuando los elementos internos de un componente ya presentan desgaste y no tienen la hermeticidad del diseño. Existen también peligros de explosión, ya que trabaja con altas presiones y además el aceite es inflamable. Aunque para estos casos, donde hay mucha exposición al fuego o al calor excesivo, se usan fluidos a base de glicol. Tanto la hidráulica y la neumática son las energías más utilizadas en la industria.
A continuación veremos una breve comparación de ellos. Las presiones de trabajo, la hidráulica van de 20 a 350 bar y tenemos casos como las herramientas hidráulicas que llegan a los 700 bar. Y por ejemplo en el caso de la bomba shaft estamos trabajando con unas presiones de 4000 bar, que son más o menos 60.000 psi. En cambio la neumática trabaja entre 8 y 10 bar. Algunos casos puntuales llegan a los 16 o 15 bar. La precisión, como ya lo mencionamos, es alta, justamente aprovechando que el aceite es un fluido incompresible, lo que no ocurre con la neumática al trabajar con el aire. El costo de trabajo es bajo. Con esto nos referimos a que, por ejemplo, en el neumático, el aire que se usa se va al medio ambiente. Entonces, hay que estar generando aire comprimido constantemente. Y esto no ocurre con el aceite. Sin embargo, el costo inicial de una instalación hidráulica es mucho más elevado que una instalación neumática. También existen mayores peligros por las altas presiones a las que trabajamos y también las temperaturas elevadas. La velocidad de la hidráulica es mucho menor que la neumática. Cuando existe un derrame de aceite, la contaminación es alta. Incluso el Oceaneering multa esto a las industrias por contaminar el suelo. Y también expone a los operarios o a la gente de mantenimiento. En cambio, la neumática no, es aire que sale del sistema y se va al medio ambiente y no pasa nada. Justamente por lo que habíamos hablado de las pérdidas en las tuberías, es que la hidráulica no se recomienda distancias mayores a 100 metros, ya que las pérdidas son excesivas y el calor generado también lo será. En cambio, las instalaciones neumáticas pueden llegar fácilmente al kilómetro de distancia. En los próximos videos iremos profundizando más acerca de este fabuloso mundo de la hidráulica. Bueno amigos, eso sería todo. Si les gustó el video, apóyenme regalando un like, suscríbete y comparte mis videos. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo contenido en mi canal. Si tienen cualquier consulta, duda o sugerencia, la pueden dejar en los comentarios y en cuanto pueda trataré de responder. Gracias y hasta la próxima. Continue.